Les cuento que en países de Europa la construcción de edificios hechos solo de madera es una realidad. Una de las características que tiene este material es que entrega a las edificaciones flexibilidad, lo que permite soportar de forma, por ejemplo, mejor los movimientos sísmicos. Vamos a conversar de este tipo de construcciones y de conocer si es que se podrían realizar también en nuestro país. Nos acompaña en CNN Chile Juan José Ugarte, presidente del Centro de Innovación y Desarrollo de la Madera de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Encantado, Viviana. Lo conversábamos un poco fuera de cámara, llama la atención edificios de madera, pero es algo que se está usando bastante en Europa. ¿Por qué en Chile todavía estamos muy reticentes y qué ventajas tiene? Claro, primero contarte de que hay una verdadera revolución tecnológica en Europa y que desde el próximo año se inicia también en los Estados Unidos. En edificación en altura, en madera. Hay edificios en Londres, en Helsinki, en Milán, de 9 pisos en altura, que ha tenido una enorme aceptación, sobre todo por las familias jóvenes. Y en Chile nosotros vemos de que nuestro tope en altura habitualmente son 2 pisos. Claro. Y tenemos un país con un tremendo potencial forestal maderero, y por lo tanto el de poder desarrollar tecnologías con la madera chilena para la familia chilena en las distintas regiones del país, un desafío que la universidad, con el sector forestal, con el sector construcción, ha asumido para proponerle al país nuevas edificaciones en madera que apoyen esa revolución tecnológica y ecológica que se está viviendo en el mundo. Hablemos de eso, de las ventajas que tiene utilizar la madera. A ver, primero, desde el punto de vista ecológico-ambiental. Sabemos de que el calentamiento global es un tema muy relevante para las futuras generaciones, y el avance que han tenido, por ejemplo, los automóviles, los filtros en las industrias, ha reducido la huella de carbono de esos sectores, pero en el sector construcción tenemos una brecha enorme para mejorar la performance de los edificios. La mitad de la contaminación se está produciendo hoy día, que afecta el ciclo ecológico, por las edificaciones, por las ciudades. Y en eso, entonces, la madera, primero, producir un edificio de madera significa un consumo de energía hasta 10 veces menor que el de producirla con otro edificio. Y es bien contrario a lo que uno pensaría desde el desconocimiento, porque uno dice un edificio de madera, uno piensa en el impacto que genera el realizarlo, versus lo que usted comenta finalmente, de que desde el punto de vista de la huella es mucho menos la contaminación que se genera versus otro tipo de materiales. Claro, así mira, explicado en términos simples, todos aprendimos en el colegio la fotosíntesis, ¿cierto? De que claro, las hojitas transforman el CO2, lo que vemos en contaminación, por ejemplo, en Santiago, y lo entregan al ambiente ese oxígeno. Claro. Ese CO2 es capturado por el árbol y queda, por así decirlo, envasado. Entonces, cuando tú cortas una madera y la colocas en un edificio, de alguna manera se habla del CO2 capturado, porque permanece, no vuelve al medio ambiente. Entonces tú empiezas a capturar ese CO2, lo levantas en estas edificaciones y entonces entregas oxígeno a través de los árboles y retienes el CO2, que es el gas contaminante, al interior de estas edificaciones, sin tener ninguna entrega, digamos, de un material nocivo hacia el ambiente donde vive la familia. Estamos viendo justamente imágenes de construcciones en madera que superan, por cierto, los 2 pisos. Y me gustaría saber, porque también uno podría suponer que es más rápida la construcción, ¿o no? Claro, digamos, en Europa se construye un piso completo de una torre cada 2 días. Había un arquitecto de Milán que acaba de terminar 4 torres de 9 pisos y decía de que, para su sorpresa, cada vez que iba a una visita de obra, una vez al mes, aparecía una torre nueva. Claro. Entonces eso, en términos de los costos directos de construir en madera versus construir en otros, son totalmente equivalentes, es lo mismo. Pero si pensamos de que los tiempos de construcción en madera se reducen hasta un 15%, y que después el consumo que tiene la familia para calefaccionar su casa también se puede reducir hasta el 20%, pero significaría una construcción tradicional. O sea, realmente en el largo plazo es mucho más económico construir en madera que en otros materiales. Claro, porque ese tal vez es una de las reticencias que uno tiene, o uno de los hechos que llevan a la gente a construir poco en madera, es decir, bueno, pero esto me va a salir mucho más caro. Y según el estudio que ustedes han realizado y lo que dice la experiencia internacional, es que no están así. Claro, que los costos iniciales son iguales, equivalentes, pero tus costos se llaman costos de operación, o sea, de que lo que te cuesta calefaccionar tu casa o tu departamento, a los 3 años ha hecho una diferencia muy significativa de recursos por estar viviendo en esa calidad de departamento versus uno tradicional. Y la resistencia sísmica, pensando en que en nuestro país siempre cuando hablamos de construcción analizamos ese punto. Tal vez podríamos decir que es la principal ventaja de la madera. Al igual que un árbol, la madera es flexible, pero tiene, por así decirlo, memoria. Vuelve a su posición original. En cambio, un edificio de hormigón o de acero, el riesgo es que se fracture.
de que donde se une un pilar con una viga se rompa y eso hace que el edificio colapse. En cambio la madera es un material flexible y que vuelve entonces, tiene esa memoria y vuelve a su posición original sin fracturarse. Ahora, pensando también en las construcciones tal vez de viviendas sociales, ¿se podría utilizar, puede ser la madera un buen elemento para construcción, para construir a grandes escalas, pensando en lo que estábamos hablando también, en la eficiencia térmica, en las ventajas que tiene? Sí lo es, o sea, sin duda. Y la rapidez también, que sin duda ese es un factor muy relevante. Claro, pero tal vez la principal barrera que tenemos en Chile para la construcción en madera, digamos, esto más masiva, es una barrera cultural, en que la gente no considera como un material noble, un material para una vivienda definitiva todavía la madera. Entonces hemos visto, sí, de que familias jóvenes, de clase media, que están entre las 2.000 y las 4.000 UF, están muy cercanas a tomar esa opción como su opción de vivienda. Ellos tienen como una visión del país, una visión del mundo globalizada en que los factores ecológicos sí son determinantes. Entonces creemos de que ese es el primer lugar donde insertar la casa. Si nosotros colocáramos como primer punto a la agenda la vivienda social, con toda justicia, claro, las familias decidirían por qué nosotros. Digamos, y por qué la madera, y hay ciertos prejuicios ahí. Así es. Ahora, hablemos de eso. ¿Cuáles son los principales prejuicios o miedos que hay con respecto al utilizar la madera como un método de construcción y por qué en nuestro país estamos un poco tan al debe versus lo que están haciendo otros países donde se ha avanzado muchísimo y, por ejemplo, se están construyendo grandes edificios de madera? Yo diría que el primero es la durabilidad. En Chile, cuando uno conversa con un nuevo propietario, está pensando que su casa no sea solo para sus hijos, incluso para sus nietos. Claro. Está pensando en 3 generaciones. Entonces dice, bueno, ¿y cuánto me va a durar? Digamos, mi casa de madera al lado una de ladrillo. Es como el cuento de los 3 chanchitos. ¿Te acuerdas de que soplaba y soplaba? Entonces, en eso, digamos, hay que romper ese estigma, porque efectivamente la durabilidad de un edificio de madera, tenemos catedrales en el norte de Europa que tienen 1.200 años. Entonces, no estamos hablando de que sea un material que se deteriore en el tiempo, sino que efectivamente va a acompañar, digamos, la vida útil de ese edificio también, digamos, con la evolución de esa misma familia. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen que pensar en madera, podríamos decirlo, los arquitectos, los constructores civiles, quienes tienen que ejecutar esta obra? ¿Están las capacitaciones? ¿Qué está pasando a nivel de academia? ¿Se están mostrando estas nuevas formas de construcción para utilizar la madera? Podríamos decir que estamos en 3 niveles de avance, ¿eh? Desde el punto de vista de la arquitectura. Yo soy profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Están fascinados los estudiantes, hay un grupo de profesionales jóvenes que están enseñándoles a los estudiantes estas técnicas más contemporáneas. Pero desde el punto de vista de ingeniería y construcción estamos un paso más atrás, justamente porque no existe esa demanda. Recién los arquitectos están diseñando y especificando madera y por lo tanto en el mediano plazo vamos a contar también con esa capacidad de ingeniería y construcción que manejen las últimas tecnologías en el tema madera. Perfecto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar de este tema. Muchas gracias. A ti, Viviana. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.